La profesora Rebeca Anijovic es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la Cátedra de Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, asesora pedagógica en escuelas de Chile, Perú, Uruguay y Brasil, coautora de varios libros, entre ellos Transitar la formación pedagógica, La evaluación significativa, Evaluar para aprender, Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, La práctica como eje de la formación, La evaluación como oportunidad, El sentido de la escuela secundaria. Es investigadora y directora de proyectos de investigación vinculados a la formación docente. Esto como para ponerlos, digamos, en conocimiento de los antecedentes de la profesora. Y ahora sí, Rebeca, con todo gusto, te dejo la palabra, y después de tu presentación tendremos un intercambio con las preguntas que nos hagan los docentes. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a Salta, así que gracias por invitarme y feliz día para todos los profesores y profesoras, y diría un muy merecido feliz día, ¿no? Porque venimos de un periodo complejo, difícil, donde cada profesor, cada profesora, cada maestro, cada maestra, se puso la escuela al hombro al día siguiente que empezó la pandemia, ¿no? Así que un cálido abrazo para cada uno. Voy a compartir con ustedes pantalla para que podamos seguir la presentación y, por supuesto, después poder dialogar, que siempre es muchísimo más interesante, ¿no? Esta posibilidad de conversar, de reflexionar en este día en particular sobre el valor formativo de la retroalimentación. Lo primero que quiero es enmarcar, digamos, antes de hablar de la retroalimentación, enmarcar en qué evaluación, dónde nos posicionamos hoy cuando hablamos de la evaluación, y pensamos que tenemos que abordar una evaluación que sea transparente, y cuando decimos transparente hablamos de criterios transparentes, de transparentar los modos en que vamos a evaluar, las formas en que vamos a evaluar, los instrumentos que vamos a utilizar y los criterios, y esa transparencia vinculada no solamente a los estudiantes, sino que la evaluación sea transparente para todos los actores que intervienen en el proceso educativo, también para compartir con las familias, y transparente también porque entendemos que es un derecho de cada estudiante a saber en qué y cómo lo vamos a evaluar. Una evaluación que sea coherente con los modos de enseñar. Hay muchísima investigación que nos muestra hoy que cuanto más coherente es el modo de enseñar con el modo de evaluar, mejores resultados en los aprendizajes. Una evaluación favorecedora de estudiantes protagonistas y autónomos, en términos de estudiantes que se apropien no solo de sus procesos de aprendizaje, sino de sus procesos de evaluación, que sean capaces de autorregular sus procesos de aprendizaje. Y este punto para el campo de la evaluación es muy importante hoy para salir de esta idea de ajenidad que tienen los estudiantes con relación a la evaluación. En un ejemplo muy concreto, ustedes vieron que los estudiantes usan esta frase, me puso un 2, ¿no? Digamos, al revés, aún si tuviera una buena calificación y uno le pregunta al estudiante, bueno,
qué tuvo que ver ese con ese 2 o con ese 8, y el estudiante busca lo que en Twitl también ha llamado con mucha claridad esa idea de atribución causal externa, ¿no? Es decir, me saqué un 8 porque tuve suerte, porque me tocó el tema más fácil, no por lo que yo hice, ¿no? Y por supuesto en el caso del 2 me puso un 2, ¿no? Nosotros a veces simpáticamente decimos, yo estaba sentadita ahí y me vino el 2, ¿no? Yo no hice ningún movimiento, y me llegó el 2 y también me tocó el tema más difícil, tuve problemas para preparar la materia, es decir, hay algo vinculado a la evaluación que da ajenidad. Y nosotros necesitamos que la evaluación, que el estudiante se apropie de los criterios de evaluación, se apropie de una evaluación donde el estudiante pueda dar cuenta no solamente de qué aprende, sino de cómo aprende. Hablamos de una evaluación continua porque nosotros en realidad estamos evaluando permanentemente a nuestros estudiantes y evaluando en el sentido amplio, no evaluando en términos de calificación, sino evaluando en términos de diagnóstico, de saber dónde están, de saber cómo ayudarlos para que puedan avanzar. Y orientadora porque justamente hoy apelamos a una evaluación que informe al estudiante, que le dé pistas, que le dé datos para que el estudiante pueda avanzar y mejorar. Dentro del campo genérico de la evaluación, nos interesa la evaluación formativa. Nos interesa por muchos motivos. Primero porque desde el comienzo de la pandemia, desde las políticas públicas, se apela a la evaluación formativa, a pesar de que no es un concepto nuevo, hace muchos años, ya desde la década del 60, con Scriven, hablando de evaluación formativa, pero entendemos que nunca la evaluación formativa terminó de entrar al aula de la misma manera en que se investigó sobre el tema, en que se produjo material informativo sobre el tema, y que de alguna manera con la pandemia se legitima, uno podría decir, el ingreso de la evaluación formativa a las aulas. Entonces, algunas precisiones sobre la evaluación formativa, porque también hubo muchas preguntas acerca de qué hablamos cuando hablamos de evaluación formativa. Y entonces, lo primero que queremos compartir es que hoy decimos que el proceso se vuelve formativa cuando las respuestas, ¿no?, tanto de los estudiantes como de los profesores, miran hacia el aprendizaje futuro. Es decir, la importancia de la evaluación formativa no es solamente para mirar lo que pasó, lo que el estudiante hizo, por ejemplo, en su ejercicio, en su actividad práctica, sino cómo vinculamos esa información de lo que ya hizo, del trabajo que ya sucedió, con la próxima actividad, con el próximo aprendizaje. La segunda idea es que no se trata de recopilar cantidad de evidencias, sino de revisar las experiencias, explorarlas en términos de entender qué nos muestran las evidencias de aprendizaje de los estudiantes, otra vez con la idea de, bueno, ¿cómo hacemos para que avancen, ¿no?, para el futuro, para la próxima actividad? La tercera idea es que los enfoques más activos de aprendizaje, es decir, otra vez la idea de la relación entre los modos de enseñar y los modos de evaluar, lo que llamamos metodologías activas, el trabajo por casos, por problemas, por proyectos, por preguntas potentes, con el agregado de hacer visible esos modos de aprender, bueno, sabemos que favorecen mejores aprendizajes. Y la cuarta idea de esta evaluación formativa es que integrar la enseñanza y el aprendizaje de un modo más auténtico y desafiante. Y eso significa, por ejemplo, evitar utilizar preguntas que solo le pidan al estudiante evocar información de memoria, ¿no?, sino poner en funcionamiento
estrategias tanto de enseñanza como de evaluación auténticas. Cuando yo hablo de autenticidad, hablo, por ejemplo, si enseño a través de un problema y los estudiantes tienen que abordar un problema de las ciencias sociales, el recorrido de la enseñanza, o sea, del trabajo de enseñanza y aprendizaje de ese problema, de alguna manera incluye la evaluación de aprendizaje de los estudiantes. No separo, no hago un trabajo con un problema, con un proyecto y después tomo una prueba escrita con 4 preguntas para evocar información. También para entender la evaluación formativa, el campo de la investigación hoy nos nutre de 2 tipos de teoría que de alguna manera debiéramos conocer con más profundidad. Por un lado, las teorías del aprendizaje, porque para entender la evaluación formativa y llevarla a cabo necesitamos entender mejor cómo aprenden los estudiantes hoy. Y sabemos hoy que aprenden de muchas maneras diferentes, que no podemos hablar de homogeneidad en las maneras de aprender, sino todo lo contrario. Entonces necesitamos saber un poco más de las teorías del aprendizaje para que nuestras evaluaciones sean coherentes con esas teorías y con los modos de enseñar. Y por otro lado, necesitamos aportes de las teorías de la motivación. Las prácticas de evaluación formativa, que son fundamentalmente 3 tipos de prácticas: las prácticas de retroalimentación de los profesores hacia los estudiantes, las prácticas de autoevaluación y las prácticas de retroalimentación entre pares de estudiantes. Los especialistas dicen que ayudan a que los estudiantes consideren que el aprendizaje es más interesante y más significativo, y esto haría que estén más intrínsecamente motivados. Es decir, si nosotros trabajamos por problemas, por proyectos, con temáticas que tienen que ver con el mundo que nos rodea, justo articulado con los diseños curriculares, es probable que sea más interesante para el estudiante aprender, y si además le sumamos estas prácticas de la evaluación formativa en términos de empoderar a los estudiantes para recibir retroalimentación, para ofrecer retroalimentación y para autoevaluarse, estaríamos hablando de estudiantes más motivados por el aprendizaje, no solamente mirando la calificación. Para poder implementar la evaluación formativa en las aulas, hay algunas condiciones en términos de qué tipo de cultura de aula, y por supuesto seguramente cultura institucional. Entonces allí hablamos de promover una cultura de aprendizaje colaborativo para poder desarrollar esas prácticas de retroalimentación entre pares, para poder dar lugar al error como forma de aprender. Necesitamos entonces promover una cultura de aprendizaje colaborativo, de reflexión, no solo de qué estoy aprendiendo, sino de cómo estoy aprendiendo, es decir, cómo me doy cuenta yo como estudiante si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo, de autonomía para poder no esperar que venga el docente y me diga, por ejemplo, que tengo que volver a leer un texto o que tengo que revisar la bibliografía, sino que yo pueda ir ganando en autonomía y darme cuenta que tengo que volver a leer el texto sin que alguien me lo indique. De respeto, seguridad y confianza para poder equivocarme, para poder compartir mis recorridos, mis errores. El otro día en una práctica conversando con profesores me decían, me daban un ejemplo de una práctica que estaban haciendo con chicos de primer año que se llama que una vez por semana comparten mi error favorito, ¿no? Y hay algo de la idea de traer el error no como castigo, sino como, bueno, este es mi error favorito, ¿por qué es mi error favorito? Y trabajar colaborativamente con todo el grupo acerca de ese error favorito que va trayendo cada estudiante. Y por supuesto, esta idea de una cultura de estudiante protagonista, como les decía hace un ratito, en términos de
apropiarse del proceso de evaluación. En ese campo de la evaluación formativa es que entra el concepto de retroalimentación formativa. Para muchos es el punto más importante de la evaluación formativa hoy. Si ustedes miran esta imagen, que para mí explica bastante del concepto de evaluación formativa, por un lado, esta idea de escalera, ¿no? La evaluación formativa con esa idea, esa imagen de hacer subir a cada estudiante un escalón más, esa idea de evaluación formativa que mira al futuro, que mira al horizonte en términos de mejora y avance. Al mismo tiempo, cada estudiante está en otro escalón de esta escalera, y ahí hemos trabajado efectivamente en el mes de junio con el concepto de aula heterogénea, ¿no? De que no tenemos dos estudiantes iguales, entonces hay ritmos diferentes de aprendizaje, y al mismo tiempo hay modos de retroalimentar diferentes. Ustedes verán que ahí hay un profesor subido a una escalera, ofreciendo un tipo de ayuda, y arriba de todo viene a una profesora ayudando a saltar a un estudiante. Quiere decir que no solamente los estudiantes son diversos, sino también nosotros, profesores, ofreciendo diversidad de modos de retroalimentar para que nuestros estudiantes puedan avanzar. Y esa idea de retroalimentación, por supuesto apoyada en las ideas de Brunner, de Vygotsky, de Woods, de andamiaje, de zona de desarrollo próximo, y otra vez la imagen que ustedes ven aquí, ¿no? De esta mano sosteniendo al árbol, pero sosteniéndola de modo transitorio, con la idea de andamiar a ese tronco para que en algún momento le podamos quitar la mano y ese tronco quede firmemente parado y siga creciendo. Entonces, la base conceptual de la retroalimentación formativa viene de esta idea del concepto de andamiaje y de zona de desarrollo próximo. ¿Cuál es el fin, cuál es el propósito de esta retroalimentación formativa? Bueno, contribuir al aprendizaje autorregulado de los estudiantes, ¿no? A esa idea de cómo el estudiante aborda autónomamente su situación de aprendizaje, cómo el estudiante debe aprender a planificar su proceso de aprendizaje, a organizar sus tiempos, su agenda, sus estrategias, a monitorear cómo está avanzando, a darse cuenta si necesita cambiar el rumbo. Y eso es para nosotros hoy horizonte, no es algo que está sucediendo, pero sí es horizonte, porque tenemos que formar a nuestros estudiantes como estudiantes autónomos para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, pero para que sean capaces de cambiar en función de cómo cambia el contexto, y la pandemia en ese sentido nos ha mostrado la urgente necesidad de formar estudiantes autónomos que sean capaces de seguir aprendiendo aún en las circunstancias más complejas, más difíciles y más nuevas, para los cuales no estábamos efectivamente preparados. Entonces, cuando pensamos en la retroalimentación, nosotros pensamos en que no solamente los estudiantes tienen que recibir retroalimentación que nosotros les ofrezcamos, sino tienen que tener oportunidad, una vez que reciben esta retroalimentación, de poder usarla. No me alcanza con yo escribirle una retroalimentación a un estudiante y que la guarde o que la lea si quiere en algún momento, sino necesitamos que el estudiante reciba esa retroalimentación, entienda qué es lo que tiene que hacer con ella y tenga oportunidad para hacer algo con esa retroalimentación, como les voy a mostrar después algunos ejemplos. ¿Cómo lo hacemos y en qué momento lo hacemos? Nosotros tenemos 3 momentos para ofrecer retroalimentación. Un momento es al comienzo de una unidad de aprendizaje o de un proyecto, cuando les ofrecemos unos minutos, un tiempo a los estudiantes para que puedan pensar
en lo que tienen que hacer en esa unidad, en ese proyecto que se va a trabajar durante las próximas 3 semanas, por ejemplo, que puedan, por ejemplo, anticipar dificultades o obstáculos que pueden encontrar, un tiempo para pensar si entendieron qué es lo que tienen que abordar, y entonces con las respuestas de los estudiantes a este momento antes de empezar la tarea, yo puedo ofrecer retroalimentación con orientaciones para que el estudiante comience el desarrollo de esa unidad o ese proyecto de la mejor manera posible. Un segundo momento, por supuesto, que es durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje o proyecto, como si hiciéramos una parada en nuestro camino, ¿no? En la ruta, y decimos, bueno, vamos a parar para tomar café, para ver si tenemos nafta, para ver si nuestras cubiertas están bien. Esos momentos donde parar para ver cómo estamos, para ver qué tendríamos que ajustar para poder seguir el camino y llegar a destino lo mejor posible. Y ahí otra vez esa parada nos devuelve información a nosotros, maestros, profesores, para saber qué tendríamos que ajustar en esta otra parte del recorrido, qué tendríamos que enseñar de manera diferente, qué tendríamos que enseñar distinto, qué otro aprendizaje en términos de saberes y capacidades tendríamos que ayudar a que nuestros estudiantes desarrollen. Y por supuesto, al finalizar ese proyecto, esa unidad, ofrecer retroalimentación, que por un lado mire lo que el estudiante produjo, pero a su vez con siempre esta idea de mirar al futuro. No solamente miro lo que el estudiante hizo, como por ejemplo producción final de este proyecto, sino cómo ese estudiante puede utilizar eso que aprendió en este proyecto, en esta unidad, para el próximo trabajo, la próxima unidad, el próximo proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí sí voy a trabajar, mostrar y compartir algunos ejemplos. Lo primero que quiero compartir es que estas prácticas de autoevaluación, de recibir retroalimentación y de ofrecer retroalimentación son prácticas que hay que enseñar. No son prácticas habituales para los estudiantes y necesito enseñarlas, dedicar un tiempo a enseñarlas. Y eso significa, por ejemplo, si voy a enseñar prácticas de autoevaluación, lo primero que tengo que hacer es definir, explicarle a los estudiantes qué es la autoevaluación, para qué sirve, cuáles son sus beneficios, cuál es el sentido. Tengo que mostrar ejemplos de autoevaluación, tengo que explicar cómo vamos a llevar adelante estas prácticas de evaluación, en qué momentos. Tengo que practicar prácticas de autoevaluación, o sea, ofrecerle a mis estudiantes prácticas de autoevaluación, y tengo que sostenerlas en el tiempo. Utilizar, por ejemplo, 3 ejercicios de autoevaluación a lo largo de un año no impactan en ninguna mejora de aprendizaje de los estudiantes. Para que efectivamente impacten, tengo que usar muchas veces ejercicios de autoevaluación. Primero, para que los estudiantes se apropien, entiendan de qué se trata, efectivamente se den cuenta que estas prácticas no son para poner nota, que estas prácticas son para conocerse mejor como estudiante, para aprender mejor, que por supuesto en algún momento toda esa información que vamos a relevar nos va a permitir acceder a la calificación, pero escribir en una autoevaluación, por ejemplo, identificar las dificultades que tuve para hacer este trabajo, de ninguna manera van asociados a que esto me va a bajar nota por haber identificado obstáculos y dificultades. Entonces, estas prácticas de autoevaluación, de aprender a recibir retroalimentación y saber qué hacer con ellas, y aprender a ofrecer retroalimentación, hay que enseñarlas, hay que explicarlas, hay que mostrar sus ventajas, sus dificultades, hay que mostrar ejemplos, hay que practicarlas y sostenerlas en el tiempo. Algunos ejemplos, ahora les voy a mostrar ejemplos, fíjense, aquí tengo un ejemplo de autoevaluación con 4 preguntas: ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar?
cómo puedo mejorar y qué voy a hacer la próxima. Las respuestas a estas preguntas no son autorreferenciales, digo, en términos subjetivos. Bueno, a mí me parece que estoy haciendo bien, creo que puedo mejorar, sino estas preguntas las puedo responder si tengo claro cuáles son los objetivos que tengo que lograr en esta unidad, en este proyecto, y si los criterios de evaluación son transparentes, si yo los conozco, si hemos trabajado con esos criterios, si los tengo a la vista, si yo tengo una copia en mi carpeta, en la computadora, donde fuera, de los objetivos que tengo que lograr y de los criterios que vamos a usar para evaluar. Un segundo ejemplo, ¿no? Con preguntas, ¿qué aprendí? ¿Cómo sé que aprendí? ¿Y qué me ayudó a aprender? También es un ejemplo de un cuestionario de autoevaluación. Y por supuesto puedo, sobre estos ejemplos, construir yo un montón, diseñar un montón de cuestionarios de autoevaluación que me permitan usarlo con mis estudiantes. La idea es que las sugerencias de los expertos son que si uso un cuestionario, usarlo varias veces, no cambiar todas las veces el cuestionario, sino usar el mismo cuestionario para que los estudiantes se habitúen y se apropien, en ese caso, del uso de, por ejemplo, ese cuestionario. Vamos a las prácticas de retroalimentación, que son para algunos autores el corazón de la evaluación formativa. Hoy hay muchísima investigación mostrando el valor que tiene la retroalimentación en términos de impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y por eso se lo llama de alguna manera el corazón de la evaluación formativa. ¿Cómo caracterizamos hoy a la evaluación formativa? Bueno, primero como una retroalimentación que dialoga con el estudiante. A diferencia de la evaluación, de la retroalimentación, tradicional, que era unidireccional, ¿no? Y que básicamente la retroalimentación tradicional consistía en decirle al estudiante, esto está correcto, esto está incorrecto, aprobaste, no aprobaste, era fundamentalmente ese tipo de información, ¿no? En la retroalimentación, o mucha corrección, ¿no? O sea, se entendía por retroalimentar, devolverle a un estudiante un trabajo con todas las correcciones que le señalábamos en el trabajo. Hoy la retroalimentación en el campo de la evaluación formativa es dialógica, quiere decir que lo que yo le voy a ofrecer al estudiante como retroalimentación implica iniciar un diálogo, ya sea oral o de manera escrita, donde yo le ofrezco alguna retroalimentación al estudiante. Ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos en unos minutitos, y el estudiante tiene que hacer algo con eso, tiene que responder, tiene que completar, tiene que volver, por ejemplo, a completar una parte del trabajo y enviármela nuevamente. Si la retroalimentación que yo le ofrezco es a través de una pregunta para que él reflexione, el estudiante tiene que tomar esa pregunta, tomarse un tiempo, para reflexionar y responderla. Entonces, en principio hablamos de diálogo. La segunda característica es que tiene que ser oportuna. Una retroalimentación ofrecida, por ejemplo, 3 semanas después que el estudiante entregó un trabajo, hay algo de pérdida del sentido de oportunidad, ¿no? Hay un ejercicio de evocación que hay que hacer de aquel trabajo que se hizo hace 3 semanas y se pierde algo del sentido de la retroalimentación. Tiene que ser constructiva en el sentido de lo que yo le voy a ofrecer como información en la retroalimentación tiene que ayudarlo al estudiante a seguir aprendiendo, a seguir mejorando, y en ese sentido a construir aprendizaje, no a destruir lo que muestra el estudiante, sino a ayudarlo a construir aprendizajes más fuertes, más profundos. Alentadora en el sentido de ayudarlo a avanzar, a subir un escalón más en esa escalera que yo les mostraba en la imagen.
Focalizada, y este es un punto muy importante porque, por dos razones. Focalizada primero porque si nosotros le ofreciéramos a un estudiante, por ejemplo, en la retroalimentación, 25 aspectos que el estudiante tendría que mejorar, es muy difícil que un estudiante tome los 25 aspectos e intente mejorarlos. Entonces, buscamos focalizar, elegir aquellos aspectos en los cuales le vamos a ofrecer retroalimentación que estén muy ligados a los objetivos y a los criterios de evaluación. Y son algunos aspectos, aunque nosotros encontremos muchos otros aspectos que nos gustaría retroalimentar a los estudiantes. Y la segunda razón de lo focalizado tiene que ver sobre todo con profesores de escuela secundaria o de nivel superior, que tenemos muchos estudiantes y no podríamos ofrecer una retroalimentación narrativa, por ejemplo, a cada estudiante porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, si utilizamos la idea de focalizado, es menos cantidad de información que tenemos que dar a cada estudiante y bien orientada a la mirada de los objetivos y los criterios de evaluación. Para eso, por supuesto, vamos a pensar y usar algunas herramientas. Pero primero quiero recuperar qué modos y qué medios hemos utilizado para retroalimentar en este año y medio, digamos, que llevamos de pandemia. Fíjense que han habido retroalimentación a través de mensajes de WhatsApp, correo electrónico, videollamadas, llamadas telefónicas, por supuesto. Hemos retroalimentado a través de preguntas orientadoras. A veces no es una sugerencia concreta de cómo hacer, sino una pregunta que lo deja pensando. Hemos filmado videos explicativos, por ejemplo, cuando había dudas generales en todos los estudiantes, en lugar de hacer devoluciones escritas o individuales, grabado una cápsula breve explicando algo que era una duda o un error o una dificultad en muchos estudiantes. Hemos visto videos explicativos previos a la realización de actividades, anticipando, bueno, fíjense cuando van a resolver esta tarea, tengan en cuenta que busquen información en este texto, o sea, esos videos que son de retroalimentación en realidad anticipatoria, pero que ayudan al desarrollo de las actividades de los estudiantes. Por supuesto, muchas valoraciones positivas, o sea, el reconocimiento de fortalezas, de aquello que el estudiante hace bien, en lugar de decirle solamente, bueno, muy bien tu trabajo, señalarle cuáles son los aspectos de su trabajo que están bien, para que el estudiante que a lo mejor hace algo pero no se da cuenta que eso que está haciendo está bien, yo le señale, le indique esas fortalezas. Por supuesto, ofrecer ejemplos concretos y mostrar, muchas veces modelar, bueno, cómo se completa, por ejemplo, un cuadro de doble entrada para comparar dos objetos, entonces yo modelo mostrando cómo se completa ese cuadro. Códigos de corrección, por supuesto, muchas veces una parte de la retroalimentación es de corrección y se distingue muy bien. Uno dice, bueno, vamos a hacer una retroalimentación de corrección. Y entonces, bueno, hay ejemplos lindos de corrección por colores. Si lo marco en rojo, quiere decir que el estudiante tiene que rehacerlo, pero si lo marco a lo mejor en azul, es para que el estudiante se dé cuenta o identifique si efectivamente tiene que mejorarlo o no. Por supuesto, correcciones grupales que hemos podido hacer a través de la conectividad. También les decía, y ustedes ya conocerán esto porque venimos compartiendo lo que se llaman protocolos de retroalimentación hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, y fíjense que tenemos protocolos que tienen que ver con la idea de focalizar, ¿no? Entonces, este protocolo que viene del protocolo de retroalimentación que diseñó Daniel Wilson en la Escuela de Educación de Harvard, y está de alguna manera sintetizado, donde yo voy a identificar dos aspectos positivos, dos fortalezas del trabajo del estudiante, voy a
compartir alguna pregunta en términos de algo que me inquieta de su trabajo, que me preocupa de su trabajo, y voy a ofrecerle una sugerencia, ¿no? Y otra vez la sugerencia, bien específica, bien concreta. No, de nada sirve decirle al estudiante, te sugiero que mejores tu trabajo, si no le doy información y pistas acerca de cómo hacer esa mejora, ¿no? A veces puede ser, te ofrezco un ejemplo, te sugiero que busques información en este texto, te sugiero que mires el trabajo que hizo una compañera, es decir, esa idea de una sugerencia con orientaciones bien específicas. Este es el segundo ejemplo de protocolo del mismo tipo, donde identifico algo que el estudiante hace bien y le digo que lo siga haciendo, donde le propongo que empiece a hacer algo que hasta ahora no está haciendo y le propongo que revise algo que efectivamente tiene que corregir, que no está bien resuelto. También compartirles un ejemplo de una actividad de retroalimentación entre pares y en grupo, que nos parece que también son prácticas que hay que enseñar. Fíjense en este ejemplo, este es un grupo de 4 estudiantes a los cuales yo les acabo de ofrecer 4 retroalimentaciones, ¿no? Una por cada producción que entregó el estudiante, solo que no les digo cuál retroalimentación corresponde a qué estudiante. Entonces, eso hace que los estudiantes tienen que leer sus 4 producciones y leer las 4 retroalimentaciones e identificar a quién va dirigida cada retroalimentación. Y esa es una manera, por supuesto, de compartir las producciones. Es una manera de que los estudiantes identifiquen y vinculen la relación entre una producción y la retroalimentación, y es un ejercicio que estamos haciendo de modo de ayudar a los estudiantes también a entender cómo funciona la retroalimentación, cómo se vincula con las producciones. Por supuesto que para ofrecer retroalimentación también trabajamos con listas de cotejo y rúbricas. Fíjense que si yo tengo una rúbrica, y aquí hay un ejemplo de un pedacito, por supuesto, de una rúbrica, pero aquí tengo también un pedacito de una rúbrica, pero fíjense cómo esta rúbrica está ligada al tema de la retroalimentación. Primero, la rúbrica tiene arriba los objetivos de aprendizaje de la unidad o del proyecto del cual se trata. Después tiene los criterios, acá yo puse uno solo para que puedan ver en una imagen todas las partes que tiene esta rúbrica, y abajo la retroalimentación del profesor. Si yo tengo claro, en la misma rúbrica están los objetivos, están los criterios de evaluación, con esta rúbrica yo puedo hacer autoevaluación en términos de mirar mi propia producción e identificar en dónde me encuentro yo con relación a mi capacidad de comunicar conclusiones, pero también el profesor o la profesora puede usar esta misma rúbrica y marcar dónde encuentra que mi trabajo está allí. Por supuesto también si la usamos entre pares, y abajo la posibilidad de escribir una retroalimentación para darle a los estudiantes. Quiere decir que la rúbrica va a funcionar como un instrumento que me va a permitir ofrecer retroalimentación. Algunos ejemplos, y estos son ejemplos más narrativos, ¿no? Fíjense, le puedo ofrecer retroalimentación, les decía, a través de una pregunta. ¿Puedes contarme cómo sabes que comprendiste el tiempo histórico? ¿No? Y le pregunto. Observo que encontraste 2 argumentos para explicar las causas de la Primera Guerra Mundial. Estoy describiendo lo que el estudiante hizo sin ninguna valoración, solamente describo a modo de mostrarle en espejo al estudiante qué es lo que él hizo, porque muchas veces hace algo, pero no tiene conciencia de eso que hizo. El tercer ejemplo, valoro que encontraste 2 fotografías como fuente para interpretar este hecho histórico. Ahí estoy identificando una fortaleza del estudiante.
te propongo que busques otro argumento acerca de el tema que estemos trabajando. Ahí estoy ofreciendo una sugerencia. Y el último, te muestro cómo comparar estas dos fuentes históricas, o sea, yo estoy modelando allí para que el estudiante tenga un ejemplo de cómo se hace eso que estamos planteando. Para finalizar, compartir que para poder ofrecer retroalimentación es necesario desarrollar para nosotros, profesores, lo que llamamos competencias de comunicación, que responde a la pregunta ¿cómo digo lo que digo? ¿No? ¿Por qué? Porque importa, sobre todo cuando es oral, importa el tono y el modo en que nosotros ofrecemos retroalimentación. Fíjense que en una modalidad presencial, a veces nuestra cara, nuestros gestos comunican, retroalimentan y le dicen al estudiante que está mal lo que está haciendo o que está muy bien lo que está haciendo. Nuestro tono de voz, nuestro modo de responder a una pregunta, son modos de retroalimentar que tienen que ver con la comunicación, no solamente con la retroalimentación. Uno podría decir, cómo digo lo que digo también cuando dialogo con mi hijo, con mi esposo, con mis estudiantes, porque el cómo digo lo que digo tiene que ver con los modos de comunicación. Y sabemos que nosotros somos mejores receptores de retroalimentación cuando alguien nos habla en un tono cordial, cuando alguien usa un lenguaje primero accesible que entendemos, pero un lenguaje de construcción, un lenguaje de ayuda, un lenguaje donde nos muestra empatía por esto que estamos haciendo, y entonces necesitamos nosotros tener desarrolladas también competencias de comunicación para poder ofrecer retroalimentación. Yo dejo aquí de compartir, porque el compromiso era compartir una presentación para después poder dialogar con ustedes, compartir reflexiones, preguntas, así que muchísimas gracias en principio por la escucha y con toda la disponibilidad para dialogar. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, muy interesante todo lo que compartiste con nosotros. Acá me acercaron los comentarios, que por cierto, la mayoría agradecen la presentación. Quiero decirles que nos están acompañando y participando docentes de Quebrachal, Nazareno, Juan Solá, Metán, de Capital, de Cafayate, de Vaqueros, La Carlera, de la provincia de Salta y también de Río Gallegos. Algunos comentarios, digamos, que nos han hecho es qué importante es la autoevaluación y la retroalimentación formativa. La formación de una cultura de aprendizaje colaborativo, de reflexión, de autonomía, es un largo proceso que debe ser apoyado por los directivos y la familia. La cultura evaluativa es aún materia pendiente en muchas instituciones educativas y la autorreflexión. En relación a esto, hay un docente que hace una pregunta como para compartir y que nos puedas dar tu opinión, Rebeca. Dice, ¿qué opinión le merece este pensamiento que circula en las instituciones educativas? Que los docentes no se evalúan a sí mismos reflexivamente y permanecen con su mismo enfoque didáctico y práctica educativa. Bueno, en principio, a mí no me gusta mucho generalizar. Yo creo que hay quien sí y quien no. Hay muchos docentes reflexivos, hay muchos docentes
innovando y revisando sus prácticas de enseñanza y sus prácticas de evaluación, y por supuesto hay otros que no lo hacen. Y eso, digo, lo vemos cotidianamente. Me parece que, por un lado, hay que crear condiciones para que eso suceda, es decir, la pregunta que muchas veces nos hacemos, bueno, ¿en qué momento un docente tiene para reflexionar y revisar sus prácticas en términos de la cantidad de carga de trabajo, de cantidad de horas al frente de los estudiantes? Entonces, por un lado, hay condiciones, digamos, institucionales, por un lado. Por otro lado, son prácticas que hay que gestar y generar, digamos, las prácticas de revisión no son simplemente un ejercicio individual, para mí siempre son ejercicios colectivos, porque es mucho más desafiante eh, reflexionar con otro que sola sentada en mi casa conmigo misma, digamos, porque en ese intercambio puedo ver cosas que no veo, que no me doy cuenta. Las prácticas de, por ejemplo, hacer reuniones de equipos con la idea de compartir buenas prácticas de enseñanza y buenas prácticas de evaluación. Hay muchos docentes haciendo buenas prácticas de enseñanza y evaluación que no se conocen, que no salen, digamos, de su propio aula. Entonces, compartir es inspirar a otros, compartir es mostrar que se puede, compartir es prestarle a otro mi práctica para que la tome y la use y obviamente la adapte, pero evitar empezar de cero siempre cuando hay muchísimos buenos ejemplos que podemos utilizar si los compartimos. Entonces, me parece que hay que gestionar institucionalmente, que hay que usar bien los pocos tiempos que tenemos institucionales de compartir. Una de las cosas que nos ha pasado con la virtualidad y la pandemia es que se han abierto muchos espacios de intercambio virtuales, obligados por las circunstancias, pero al mismo tiempo que han ahorrado bien esos tiempos de traslados, de viajes, que han permitido, muchas instituciones han aumentado las reuniones con sus equipos docentes justamente para reflexionar sobre, bueno, estos cambios que la pandemia de alguna manera nos empujó a hacer. Y me parece que son prácticas que tal vez deberíamos, por ejemplo, pensar en sostener, aunque no haya más pandemia. Uno diría, bueno, si la reunión es más efectiva, hacerla a veces a través del Zoom o a través, digamos, de cualquier plataforma, tal vez podríamos sostener esta práctica y volver aunque volvamos igual a la presencialidad. Me parece que también allí tenemos que recuperar de lo que hemos podido aprender en estos espacios, en este año y medio, que nos permita volver a ser reflexivos, y hasta ahora no lo hemos hecho, y sostener esta idea de encontrarnos para pensar en cómo podemos mejorar nuestras propuestas de enseñanza y nuestras propuestas de evaluación. Y lo último que agregaría es que también hoy tenemos estudiantes con más voces, por suerte, dando cuenta y pidiendo de alguna manera otros modos de enseñar y otros modos de evaluar. Y es bien interesante escuchar a los estudiantes cuando ellos se los invita a pensar, bueno, qué escuela quieren, cómo quieren que sea esa escuela o esa institución a la que ellos asisten, y tienen ideas sumamente interesantes, ¿no? Con mucho criterio. Yo he participado en muchas en que los estudiantes dicen cosas de verdad que son buenísimas ideas posibles de llevar adelante, que en los que yo he participado no escuché a ningún estudiante que diga, no hagan nada, mejor, digamos, no vayamos a la escuela, o mejor no hace falta aprender lo que la escuela nos quiere enseñar, sino todo lo contrario, han hecho planteos interesantes de cómo ellos podrían involucrarse más
y ser más protagonistas en las propuestas de enseñanza. Así que me parece que también, nos van empujando también las voces de los estudiantes, ¿no? A tener esa mirada reflexiva sobre cómo enseñamos y cómo evaluamos. Muy interesante todo lo que nos aportas, Rebeca. En relación con esto, hay otra pregunta que me parece que tiene que ver con toda estos nuevos desafíos, ¿no?, que tenemos que asumir desde la educación. La evaluación implica un cambio, digamos, en la concepción del alumno, ¿no?, como protagonista, un cambio también en el rol de docente, de una revisión y una reflexión constante, una revisión y una reflexión sobre la propuesta de enseñanza para ir ajustándola a las necesidades y a las inquietudes y dificultades que van presentando los alumnos en este proceso de aprendizaje. Y en este sentido sabemos que la evaluación no es algo separado de la enseñanza, ¿no? Y acá creo que cobra sentido esta pregunta que nos hace un docente que dice, ¿por qué no cambiar los contenidos acorde al siglo XXI? ¿Cómo logramos motivar a los alumnos después de este contexto de pandemia, ¿no? Digamos esto de revisar los contenidos, ¿no? Sí, yo comparto la necesidad de revisar los contenidos. Me parece que es de un nivel de urgencia que estaba antes de la pandemia, ¿no? O sea, la discusión sobre la necesidad de revisión de contenidos, diría que es una discusión eterna que tenemos en el campo de la pedagogía, que obviamente se aceleró con la pandemia, porque efectivamente surgen preguntas, por un lado, por todo lo que llamamos saberes emergentes, ¿no?, que aparecen como temáticas en el mundo y que no están en los diseños curriculares, en principio, porque no se pueden cambiar todos los días los diseños curriculares. Entonces hay documentos circulando sobre saberes emergentes, como puede ser la inteligencia artificial, el cambio climático, entre muchos otros, que nosotros deberíamos poder incorporar en los diseños curriculares. La segunda cuestión es incorporar contenidos también que estén vinculados al contexto donde nosotros enseñamos, o sea, no exclusivamente, pero sí acercar mucho más los contenidos a los problemas que tenemos en nuestros propios contextos, en los contextos más cercanos. Al mismo tiempo, digamos que tomamos problemas que no son particulares o propios de nuestro contexto, y hacerlo de una manera significativa en términos de no contenidos para repetir, para evocar de memoria, sino cómo vinculamos, cómo armamos nuestras propuestas de enseñanza desde las metodologías más activas, ¿no?, desde problemas, proyectos, casos, preguntas potentes, que sabemos que esa es la mejor forma de motivar, de despertar interés, de desafiar a los estudiantes. Y en ese sentido, yo digo siempre que el mundo que nos rodea está lleno de problemas, por desgracia para el mundo, diría, y por suerte para la enseñanza, porque uno podría tomar cualquiera de las situaciones cuando uno escucha la radio, abre un diario, digo, hay tanta problemática que podemos articular, por un lado, con contenidos del diseño curricular y, por supuesto, agregar otros, ¿no? Nunca vamos a ponernos al día, dijo, porque nunca vamos a poder aprender todo lo que, diría, lo que nos rodea, nos circula. Nuestro acceso hoy a la información hace que, por un lado, podamos aprender muchas cosas por nuestra propia cuenta, por interés, y por otro lado,
tanto acceso a tanta información que es imposible de todas maneras abordar todo, ¿no? Entonces, yo vengo compartiendo en muchas actividades con esta, es una pregunta que a mí me hizo pensar muchísimo cuando la leí en el último libro de Perkins, Educar en un mundo cambiante, donde él se pregunta, la pregunta del libro, es un libro de antes de la pandemia, la pregunta de él en el libro es, ¿qué merece la pena ser enseñado? ¿No? Y todo el libro circula alrededor de esa pregunta. Y en una de las partes del libro, él utiliza una pregunta que dice, para mí hay que enseñar esto a través de esta pregunta, hay que enseñar a través de esta pregunta. Y la pregunta que usa es, ¿cómo funcionan las cosas? ¿No? Es una pregunta de un grado de amplitud que fíjense, si yo la usara para enseñar y eligiera, digo, cómo funciona un helicóptero, cómo funciona una computadora, cómo llega el agua hasta mi casa, o cómo llega, no sé, la leche a mi casa. Digo, si yo pensara en esas preguntas y llevara esas preguntas para trabajar con mis estudiantes, y previo a eso, por supuesto, voy al diseño curricular y miro, si tomara el tema, qué sé yo, cómo funciona un helicóptero, bueno, qué contenidos de física, de matemática, por ejemplo, podrían enseñarse si tomamos esa pregunta, y además los estudiantes podrían elegir quienes quieren trabajar con cómo funciona un helicóptero y quienes con cómo funciona una computadora. Tendríamos también desafíos muy interesantes para los estudiantes. En vez de decir buen día, hoy les voy a enseñar la ley de Newton y la caída de los objetos. Bueno, ¿cómo se mantiene un helicóptero en el aire? ¿No? ¿Y qué tiene que ver eso con la ley de Newton? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene? Me parece que hay una necesidad de revisar no solo el qué, sino el cómo, ¿no? Justamente para desafiar a nuestros estudiantes. Bien. Y otra pregunta que nos acercan tiene que ver más con este contexto de pandemia, donde nos preguntan cuál sería la forma más adecuada de recolectar evidencias de los aprendizajes de los estudiantes en este contexto. En contexto de pandemia y de las dificultades que trae aparejado en términos de la escolaridad, digamos, yo creo que hay que usar todos los medios posibles. Cuando muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuáles son los mejores? Yo digo, los mejores en principio son los que tenemos acceso a. Por supuesto que para mí las mejores evidencias son tener a los estudiantes en la clase, ver sus producciones, ver sus caras, poder dialogar con ellos. Uno diría, eso es lo mejor. No tengo esa posibilidad en pandemia o en los modelos híbridos tengo un poco de posibilidad, pero no toda, con lo cual digo, usemos todas las posibles. El año pasado en, digamos, virtualidad absoluta, hemos usado, como yo les compartía, audios, WhatsApp, llamados telefónicos, los estudiantes mandaban fotos a través de los celulares. Por supuesto que no es lo mismo, por supuesto que si pudiera hacer algo, obtener la evidencia de manera diferente, la obtendría, pero sabemos que en muchos casos esa fue la única opción. Entonces, creo que ahora que estamos en modalidades más híbridas, con más apertura en la presencialidad, bueno, allí vendría la pregunta para hacernos hoy es, ¿qué tiene más sentido hacer en la modalidad presencial, en la modalidad virtual sincrónica y en la modalidad virtual asincrónica? Dado que en muchos lugares hoy tenemos modelos híbridos, ¿no? Entonces la pregunta es, si tengo una hora de presencialidad, ¿qué priorizo? ¿Qué debería priorizar para hacer en esa hora? Si tengo 3 horas, ¿qué priorizar? Y entonces el trabajo con las evidencias cambia
si puedo tomar decisiones yo acerca de, bueno, si están en presencialidad, tal vez decido tener una evidencia donde los chicos trabajando de a pares produzcan determinado contenido que lo podamos socializar, compartir, discutir y hacer un debate entre todos. Si están en la presencialidad, digo, bueno, voy a tomar 5 minutos por reloj de a 2 estudiantes y voy a conversar para diagnosticar mejor dónde están con respecto al aprendizaje de mi disciplina o de mi área. Estas son, digamos, reflexiones que yo tengo que hacer ahora que estoy en otra etapa, digamos, de la pandemia, ya donde no es todo virtual 100%, y entonces puedo empezar a priorizar y elegir evidencias en la presencialidad, definir qué evidencias pueden ser asincrónicas, o sea, qué tipo de trabajo le puedo pedir a los estudiantes de manera asincrónica, que sean significativos, que sean desafiantes, y entonces lo que la evaluación formativa requeriría hoy es diversidad de evidencia, ¿no? Una evidencia individual, una en grupo, una escrita, una oral, una de desempeño de los estudiantes, porque sabemos que aprenden de manera diferente, entonces cuanta más diversidad de evidencias tengamos, bueno, más confiabilidad también para al momento de emitir un juicio de valor. Entonces diría, usemos todo lo que tengamos a nuestro alcance cuando estemos muy limitados, cuando tengamos posibilidades de volver a algo de presencialidad, bueno, ahí ese ejercicio de qué priorizamos hacer en la presencialidad, y uno diría, bueno, la revinculación social de los estudiantes entre sí, con nosotros, los debates y conversaciones grupales, y también la producción de algunas evidencias que nosotros podamos ver a los estudiantes produciendo, conversar con ellos, dialogar con ellos mientras producen, ¿no? Pero no restringiría, si tengo obstáculos como fue la pandemia, digo, usaría todo lo que pueda, todo lo que tenga disponible yo y el estudiante, ¿no? Esta pregunta tiene que ver con qué le sugerirías concretamente a un docente con una postura contraria asumida para que se sirva de la retroalimentación y de la evaluación formativa y comience a utilizarla decididamente. Bueno, ustedes saben que cambiar un paradigma no es fácil, ¿no? Cambiar una concepción, cambiar creencias, no es nada fácil. No es cambiar una técnica, ¿no? Bueno, antes usabas un multiple choice, ahora usa un protocolo. No se trata de un cambio técnico, sino de un cambio profundo en la concepción de lo que es la evaluación en este caso, y por supuesto también la enseñanza. Parece que ahí hay que primero pensar que es un proceso que va a llevar tiempo, que no todos los docentes son iguales, como no todos los estudiantes son iguales, con lo cual hay que pensar en estrategias diferentes para distintos tipos de docentes. Eso implica, por ejemplo, que si yo voy a hacer una jornada de reflexión, de capacitación, debería pensar en no proponer la misma actividad para todos los docentes, como pienso en que no debo proponer la misma actividad para todos mis estudiantes. Tercero, empezaría a compartir ejemplos de buenas prácticas de evaluación de docentes que ya estén trabajando con buenas prácticas y diferentes prácticas de evaluación. Cuarto, le ofrecería retroalimentación a ese profesor sobre su clase, sobre su planificación, del modo en que yo quisiera que él retroalimente a sus estudiantes, y conversaría con ese docente sobre el tipo de retroalimentación que yo le estoy ofreciendo a él. Tendría conversaciones, armaría conversaciones entre varios docentes y varios estudiantes donde hablemos sobre el tema de la evaluación, digo, compartamos
ideas, o sea, digo, involucraría también a los estudiantes, no solamente a los docentes en estas conversaciones. Planificaría con el docente alguna actividad de evaluación diferente, retroalimentación, perdón, diferente, y la pondría en funcionamiento y después reflexionaría con ese docente cómo fue usar ese modo de retroalimentar a los estudiantes, probar con algo sencillo, como puede ser un protocolo, y hacerlo en conjunto, digo, o yo directivo con el profesor, o todo el departamento, todo el área. Les estoy dando, por supuesto, ejemplos sueltos porque hay que ver en contexto, digo, las generalizaciones no siempre son útiles, pero digo, tendría como todas estas puertas de entrada disponibles, lecturas de material teórico sobre el tema, ejemplos de herramientas a compartir, ¿no? Esa idea de Gardner cuando dice distintas puertas de entrada al conocimiento, ¿no? Ofrecerle a los estudiantes distintas puertas de entrada al conocimiento. Bueno, también aquí haría con los docentes. Hay docentes que la mejor puerta de entrada es un ejemplo concreto, hay docentes que la mejor puerta de entrada es una explicación filosófica del sentido de la evaluación formativa, hay docentes que la puerta de entrada es algo más grupal, no individual, hay docentes que la puerta de entrada es una fotografía, una pintura, un video, una imagen. Bueno, me parece que ahí apelaría también a distintas puertas de entrada para cambiar, sabiendo que es lento, que nuestra intención va a ser cambiar las creencias y paradigmas, que no sé si lo vamos a lograr con todos, pero vamos a intentarlo. Y creo que en estos momentos saber que la evaluación formativa está legitimado por las políticas públicas, y eso es un elemento muy importante, porque antes, cuando no estaba legitimado, uno apelaba como a la buena voluntad, pero finalmente lo único que regía e importaba era la calificación. Hoy tenemos política pública avalando la evaluación formativa, entonces tenemos, digo, como otro elemento más que ayuda a trabajar con los profesores acerca de cómo cambiar la perspectiva, ¿no? Y también va a suceder como esos fenómenos dominó, ¿no? Cuando muchos profesores adentro de una misma institución cambian sus prácticas de evaluación, los que no la cambian empiezan a ser reclamados por sus estudiantes, se empieza a generar esa suerte de incomodidad, bueno, que lleva a veces más forzadamente al cambio. Y por supuesto, saber que habrá algunos docentes que no van a cambiar, ¿no? Más allá de todos los intentos que hagamos. Por eso no nos exime de hacer todos los intentos con cualquiera de estas puertas de entrada y por supuesto con muchas otras que si nos sentáramos a planificar, haríamos, bueno, una planificación de muchas acciones diferentes para que esto suceda. Me parece muy interesante esta noción de proceso que traes a la reflexión, Rebeca, porque por ahí nosotros creemos que los cambios son inmediatos y no es así, ¿no? Más cuando uno está en lugares de gestión sabe que en el corto plazo que está, quizá solamente pueda como iniciar caminos, iniciar recorridos que tienen que ser continuados por otros, pero aún así creo que uno, si está convencido, da los primeros pasos que también considero que son como los más difíciles, ¿no? Creo que el convencimiento es fundamental, ¿no? Tener, digamos, en claro que esto nos ayuda a los docentes a ajustar nuestras propuestas de enseñanza, contribuye a que el alumno pueda reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y contribuye a formar la autonomía, ¿no?, de los estudiantes. Acá hay una pregunta que me parece
también que es bien pertinente para lo que estamos conversando. Hay una idea de que los chicos pasan de curso sin saber, que la escuela solo los deja pasar. Creo que se está fijando como un imaginario en el que los docentes estamos siendo cuestionados. ¿Qué opinás al respecto? Primero lo pongo en contexto de pandemia. Y la crisis por la cual atravesamos es complejísima y en principio desde una perspectiva sería injusto que un estudiante, digamos, no permitir que un estudiante avance por lo que no logró en periodo de pandemia, porque no lo logró por las circunstancias, entonces, digo, la variedad de circunstancias. Entonces, en principio, creo que hay que trabajar para identificar dónde está cada uno de nuestros estudiantes en términos de lo que alcanzó y de lo que todavía le falta alcanzar, y generar acciones de acompañamiento para que esos estudiantes avancen. No se trata de que pasen de grado de año porque sí y listo, sino si el estudiante está, con cualquier ejemplo, está este año en cuarto año, primero el sentido de hacerlo repetir cuarto año por lo que no alcanzó, ya sabemos que la repitencia no produce mejores aprendizajes. En lo que sí hay que pensar muy bien un plan de acompañamiento para que alcancen aquello que no alcanzaron. Y ese plan de acompañamiento, por supuesto, identificando, diagnosticando dónde está y entonces agrupando a los estudiantes, y uno podría pensar, bueno, tengo 15 estudiantes que necesitan acompañamiento en esto, tengo otros 20 en esto otro. Esto podría hacerse adentro de cada institución, podría hacerse juntando 2 o 3 instituciones del mismo barrio y entonces hacerlo compartido entre varias instituciones para que no le caiga el peso, digo, a nadie en particular. Entonces, no es dejarlos pasar, sino acompañarlos en ese proceso de alcanzar lo que todavía no alcanzaron, entendiendo la excepcionalidad. Es decir, uno lo pensaría distinto si no estaríamos en pandemia, pensaría también, por supuesto, en el acompañamiento de trayectorias, pero desde una perspectiva diferente. Aquí tuvimos impedimentos que no fueron, bueno, no tengo ganas de aprender o no tengo ganas de conectarme, sino tuvimos impedimentos de todo tipo, de salud, de conectividad, de problemas familiares, de problemas diría, de estar desanimado, deprimido, como tuvimos muchísimos trabajos de investigación mostrando estudiantes que no se conectaban porque anímicamente no estaban en condiciones. Entonces, me parece que decirle a un estudiante, tenés que repetir 2 años, porque hace 2 años que en términos de autoestima impacta negativamente, pero tampoco le diría alegremente, ¿no? Seguí caminando y en algún momento ya veremos si... No, tengo que diagnosticar dónde está y tengo que pensar un plan de acompañamiento. Y eso obviamente no es una decisión individual, es institucional, es de las políticas públicas. Hay muchas políticas públicas de acompañamiento, y por supuesto hay que agregar las particulares del contexto donde yo estoy, ¿no? No es igual lo que necesito acompañar en este lugar, en esta provincia, en este pueblo, en esta escuela rural que en otra. Entonces me parece que ese es el modo, ¿no? Ni hago la vista gorda y bueno, pasen, no pasa nada, ni digo, bueno, no avanzás hasta que no te pongas al día, ¿no? Y es un desafío que hay que pensarlo porque otra vez no tenemos experiencias anteriores, no tuvimos otra pandemia, no tuvimos otra situación similar para decir, tomemos modelo de y hagamos lo mismo que hicimos en otra oportunidad. Estamos como construyendo sobre la marcha, ¿no?
por eso necesitamos también sentarnos y pensar, un poco también aludiendo a alguna pregunta anterior, ¿no? Sí, la importancia de la reflexión conjunta, del trabajo en equipo, siempre fortalece y es más potente tomar las decisiones en equipo, ¿no? Así que bueno, yo no he recibido otra pregunta, por ahí me quedo pensando en esto que dijiste a lo largo de tu presentación, de la importancia de la retroalimentación al comienzo de una unidad, de un tema, del año, durante el desarrollo y después al finalizar un proyecto, una unidad, algún tema. Y me parece muy importante esto que dijiste porque nosotros siempre, digamos, a lo largo de nuestra carrera hemos distinguido la diferencia entre evaluación sumativa y formativa, ¿no? La sumativa que tiene que ver con la acreditación, con poner una nota, con el cierre. Y ahora que vos traes a colación esto de que la retroalimentación también se da al final, quería que un poquito pudieras profundizar, digamos ya como último para cerrar tu exposición y esta conversación, en esta tensión, ¿no?, entre la evaluación que uno hace para calificar, si puede estar acompañada de alguna instancia de retroalimentación. Sí, varias cosas, digamos, en relación con eso. Si nosotros en principio trabajamos con metodologías de enseñanza diferentes, ¿no? Como trabajar por problemas, por proyectos, por casos y demás, los alumnos van dando evidencias durante el recorrido y en general esas propuestas tienen una producción final, es decir, si es un problema que están investigando, los estudiantes tienen que entregar una producción final con un informe, por ejemplo, de ese problema, donde yo ahí tengo lo que reemplazaría si quisiera a la evaluación sumativa, digamos, porque hay un momento donde el estudiante junta todo lo que sucedió en el recorrido. Entonces, digo, esa instancia es una buena instancia, digo, la función de la evaluación sumativa, no por la calificación, sino como instancia, es el momento donde el estudiante articula todo. Por eso es importante la función. Ahora, la función de la evaluación sumativa no tiene que ser una prueba escrita necesariamente. Si yo estoy trabajando a través de un proyecto, puede ser que el estudiante presente las conclusiones del proyecto, y eso se convierte en la instancia sumativa, digamos. Ahora, la calificación, si yo vengo haciendo trabajo de evaluación formativa y vengo recogiendo evidencias del recorrido y del proceso, yo debería tomar todos esos datos, esas evidencias, para que formen parte de la calificación. Es decir, a mí no me interesaría solo decir, bueno, el producto final que presento es un informe y el informe le corresponde, supónganse, un 10. Yo quiero primero ver el recorrido que hizo, ver todas las evidencias que fue mostrando a lo largo de ese recorrido, que si las evidencias están bien pensadas y planificadas, me estarían dando muchísima información para la calificación. Y tal vez ese trabajo final, la entrega, digamos, del producto final, lo único que haría es ratificar que todas las evidencias que hasta ahora recogimos dan cuenta de voy a decir, de un buen estudiante con un 8, un 9, un 10. Con lo cual el trabajo final podrá agregar algún punto, podrá quitar algún punto, pero no es el que va a definir la calificación, porque voy a ir recogiendo evidencias durante el proceso. Entonces,
no desaparece la función sumativa en términos de integración, pero no tiene la preponderancia de que define la calificación, sino todo el recorrido que venimos haciendo, el uso de las rúbricas, de las listas de cotejo, me van marcando, diría, la tendencia del estudiante en términos de la calificación. Entonces no tendría esa tensión en que, bueno, lo definitivo es lo que pasa en el momento de la evaluación sumativa, sino en todo el recorrido donde el momento sumativo que tiene que ver con la integración, digo, ratificará, rectificará el rumbo del proceso de aprendizaje del estudiante. No sé si eso aclara la inquietud. Sí, sí. Bueno, te agradecemos, Rebeca, por la presentación. Ha sido para todos nosotros sumamente rica. Es un placer, como siempre, escucharte. Y bueno, espero que podamos vernos en otra oportunidad. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una linda jornada, que festejen el Día del Profesor y la Profesora con muchísimo cariño, y les dejo un abrazo enorme a cada uno de ustedes.